Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico. Hoy con el tema, Él ha resucitado. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 1 al 7. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Él ha resucitado. Él ha resucitado. Era el grito de alegría entre todos los discípulos de Jesús al saber que la tumba estaba vacía. Un ángel había removido la piedra que tapaba la entrada a la tumba y que dejaba ver al mundo entero el testimonio de que el Cristo había resucitado. Se había cumplido lo dicho por Oseas capítulo 13 versículo 14, donde el Mesías confrontaba a la muerte diciéndole: De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista, indicando su total victoria y mostrando a un Cristo resucitado capaz de dar vida eterna a todo aquel que ponga su fe en él. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 55, el apóstol Pablo, quien también tuvo un encuentro con el Cristo resucitado, entendió la magnitud de la victoria de Cristo sobre la muerte y su gloriosa resurrección, y reconfirmó lo dicho por los profetas al escribir: Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Indicando que la misma muerte no fue capaz de retener al Mesías en sus dominios y que el Mesías la venció por medio de su sacrificio redentor y su resurrección. La resurrección de Cristo es un hecho real y documentado históricamente. De todos los líderes y grandes maestros y gobernantes que han existido y que han fundado muchas religiones y filosofías que hoy conocemos, el único que ha podido salir de la tumba después de su muerte es Cristo. El resto permanece en su sepultura y nunca pudieron escapar de la muerte. La resurrección de nuestro Señor es la base de nuestra fe. Y si Cristo no hubiera resucitado, su sacrificio hubiera sido en vano y la muerte aún estaría reinando, confinando a una condenación eterna a toda la humanidad. En 1 capítulo 15, versículos 17 al 19, Pablo nos dice que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe no sirve para nada y somos los seres más dignos de conmiseración delante de todas las personas de este mundo. Si Cristo no hubiera resucitado, el Evangelio y la misma palabra de Dios serían una total falsedad, pues entonces esto indicaría que no existe el cielo, que no hay vida eterna y que todo fue solo un engaño. Pero la resurrección de Cristo nos garantiza que hay esperanza por medio de la fe en Él y que existe un Dios que nos conoce y que nos ama inmensamente. Su resurrección dio al mundo la salvación y vida eterna en abundancia. Nadie que tenga un encuentro con el Cristo resucitado vuelve a ser el mismo. Él está vivo y dispuesto a oír nuestro corazón y responder cuando clamamos a Él en profunda oración.
Tu vida y la mía no serán iguales después que el Cristo resucitado se presente ante nosotros y confronte con su mirada penetrante cada área de nuestras vidas. A continuación veremos hechos asombrosos de la resurrección de Cristo. Número 1. No era necesario sacar la piedra de la entrada de la tumba para demostrar su resurrección. Si notamos bien, la Biblia dice que quien descendió para sacar esta piedra fue un ángel y no Jesús. El ángel la sacó para dar testimonio visual a aquellos que no creían en la resurrección, pero cuando Cristo resucitó, salió de la tumba sin necesidad de sacar la piedra de la entrada. En Juan capítulo 20, versículo 19, nos dice que ese primer día de su resurrección, llegada la noche, Jesús entró al lugar donde estaban sus discípulos con puertas y ventanas cerradas sin necesidad de abrirlas y se puso en medio de todos ellos. Su cuerpo glorioso era capaz de entrar y salir de cualquier parte sin la necesidad de abrir puertas o ventanas. Por eso determinamos que no hizo falta abrir la tumba para que Jesús saliera. La tumba fue abierta por el ángel con fines de dar testimonio a aquellos que no creían en la resurrección física del Señor. Número 2. Jesús, luego de su resurrección, pasó 40 días en la tierra antes de su ascensión a los cielos. Luego de su resurrección, Jesús pasó 40 días en la tierra previos a su ascensión a los cielos y se aparecía periódicamente a muchos de sus discípulos. En Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35, se le apareció a unos discípulos que iban de camino a Emaús. En Juan capítulo 20, versículos 24 al 29, Jesús se le aparece a Tomás después de 8 días de su resurrección, pues en su primera aparición este discípulo no estaba con el resto. Número 3. Muchos fueron los testigos de la resurrección de Cristo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, nos menciona que 500 personas juntas vieron al Cristo resucitado. Este número de personas es una cantidad considerable y muchos de ellos testificaron la autenticidad de su resurrección, no escribiendo libros o cartas como los apóstoles, sino entregando sus vidas, poniendo su fe en un Cristo que había resucitado y que sería capaz de resucitarlos aún a ellos mismos si morían, dando testimonio de lo que sus ojos vieron. Número 4. La resurrección de Cristo era la base de la predicación de la iglesia del primer siglo. Sí, mi estimado amigo, la enseñanza predominante de la iglesia del primer siglo era el énfasis a la resurrección de Cristo. Y aunque hoy casi ni se oyen mensajes en nuestros púlpitos sobre la resurrección del Señor, nunca debemos olvidar que la base de nuestra fe es la resurrección de Cristo y debemos compartir esta esperanza con el mundo entero. No todo termina con la muerte, pues el mismo Jesús decía en Juan capítulo 11, versículos 25 al 26, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, y que no morirá eternamente, indicando la esperanza de la resurrección. Muchos no creen en el hecho real de la resurrección de Cristo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 28, versículos 11 al 15, se dice que a los soldados que resguardaban la tumba se les ofreció dinero para que digan que el cuerpo de Jesús fue robado por sus discípulos y después de esto comenzarían a decir que había resucitado. Este dicho se hizo muy famoso entre los judíos de esa época y en la actualidad la línea judía ortodoxa extremista, basado en ese hecho, niega la resurrección de Cristo y no lo ven como el Mesías prometido para ellos y solo lo ven como un simple profeta. Lo cierto es que Cristo ha resucitado y que es dador de vida eterna a todo aquel que lo busca de todo su corazón. Ministerio de Enseñanza Cristiana, Revelación Bíblica al Mundo. Autor de este estudio, Maestro Bíblico Armando Merchán.